Bienvenidos a Tapadura, el podcast de la Biblioteca de Cobeña. Hoy no os perdáis este episodio especial. Hola, bienvenidas y bienvenidos a Tapadura, el podcast de la Biblioteca de Cobeña. Hoy no es un episodio cualquiera por dos razones. La primera es que damos la bienvenida a un nuevo miembro del podcast. Hola Jorge, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? Muy bien. Muchas gracias por traerme hoy un día tan especial. Bueno, hoy y los días que Y queden. lo que venga. Esperamos que continúes. Bueno, Jorge es aquí un usuario habitual de la biblioteca y un lector, bueno, yo creo que tan enfermizo como el resto de nosotros. Bueno, se hace lo que se puede. Ahora leo un poco menos de lo que me gustaría, pero sí, me gusta venir por aquí. Yo creo que todos leemos menos de lo que nos gustaría. Eso siempre es verdad. Yo se lo he dicho muchas veces a amigos libreros, digo, vuestro negocio sería uno de los más exitosos si con los libros vendieseis también el tiempo para poder leerlos. Siempre Eso se es verdad. ríen y dicen sí. Un par de horas más al día. Intentaremos Pero bueno, como hemos dicho, no es un episodio cualquiera, porque hoy damos la bienvenida a Jorge y también celebramos el Día de la Radio. Ese medio que nos acompaña desde hace décadas, que nos habla bajito al oído, que nos cuenta historias mientras hacemos otras cosas y que sin darnos cuenta muchas veces nos ha convertido en lectores. Porque antes de leer, escuchamos cuentos, escuchamos voces, escuchamos relatos que nos despertaron la imaginación y la radio ha sido y sigue siendo una de las grandes narradoras de historias. En este episodio especial queremos unir los dos mundos, que siempre han estado más cerca de lo que parece, la radio y los libros. Hablaremos de voces, hablaremos de lecturas, el pasado, presente, futuro de la radio, no lo sé, eso está por ver. Y contaremos además con un audio muy especial de Susana Santaolalla, que nos traerá algunas recomendaciones literarias para escuchar con atención. Ponte cómodo, sube un poco el volumen y empezamos. Bueno, Jorge, pues empezamos. La radio, vamos. ¿Qué te parece si vamos de pasado a presente? Me parece perfecto. Pues empezamos con el pasado. ¿Tú recuerdas tus inicios en radio, escuchando la radio, relacionado con todo el mundo de las historias? No me vale que me digas el fútbol, esas cosas. No. A mí me dicen radio y libros, no sé por qué, se me viene a la mente Corín Tellado, aquí a nivel nacional. Sí. Yo creo que ese es el origen de, ¿no? Que ya lo comentábamos en la presentación, ¿no? Antes de leer se escucha, ¿no? Cuando éramos niños, antes de aprender a leer, nos leían los cuentos y la radio hacía esta función también, ¿no? Y la sigue haciendo. Sí, yo creo que sí, y además que siempre va a estar ahí, yo creo, porque lo que dices tú, que la radio tienes que escuchar porque no te queda otro remedio. No puedes interactuar de otra forma con... Bueno, puedes hablar con ella, pero no te va a escuchar. Entonces no te queda otra historia que escuchar. Sí, lo que dice. Es unidireccional. Es unidireccional. Y de esta manera yo creo que, y como comentaba también antes, te permite esta duplicidad. Pues estar cocinando, pues estar planchando, haciendo otras cosas, conduciendo y escuchando la radio. Sí. Y la verdad, siempre la radio, ahora vemos, hay multiplicidad de radios. Tenemos radio musical, radio deportiva, radio de noticias, entretenimiento. Y entre ello está también y siempre ha estado la radio literaria, ¿no? Sí. Vamos un poquito más al pasado, ¿te apetece? Venga. Vamos un poquito más internacional. A los orígenes. Si te digo Orson Welles, ¿tú qué me dices? Yo creo que ahí fue... Bueno, a nivel nacional no lo sé, pero luego es verdad que yo que lo he vivido después, dices, madre mía, la que se lió en un momento. con la Guerra de los Mundos. Con la Guerra de los Mundos. Espectacular. Sí. Bueno, vamos a contar un poco la historia por si la gente no conoce. En 1938, Orson Welles y su equipo adaptaron la novela La Guerra de los Mundos como un programa de radio. Pero no lo hicieron como una narración al uso, como un cuento,
sino que lo transmitieron como un noticiero de estos de con musiquita de esta atrayente, como si una invasión extraterrestre estuviera ocurriendo en tiempo real. ¿Y qué pasó, Jorge? ¿Qué pasó? Claro, que cundió el pánico, pero rápidamente. Además, claro, si estás en un programa que se supone que te dicen, pues no sé, la verdad, ¿no? Sí, un noticiero, un Noticiero, informativo. claro, que es serio, pues lo que menos te esperas es que vayan ahí los tiros por ahí. Entonces, pues la gente, pues cundió el pánico, además en un país como Estados Unidos, que no hace falta mucho para prender la mecha. Yo me imagino la gente se empezaría a poner los sombreros con papel de plata. Sí, Y sí, a comprar papel higiénico. Tela marinera. Pero bueno, esto también, al final, Orson Welles demostró varias cosas, que es el enorme poder de la radio en su momento, cómo cambió el tema de la regulación de los contenidos, de lo que se radiaba, y cómo puede influir la radio, lo que se transmite en la gente. Que bueno, en este caso pues, fue un error, o sea, realmente no lo hicieron aposta. Pero hubo gente que pues a lo mejor no lo entendió bien Sí. o de aquella manera y bueno, pasó Sí. lo que pasó. Sí, luego creo que a raíz de eso creo que hubo algún intento posterior, no sé si en otro programa, otra cadena, para intentar hacer algo parecido. Viendo el éxito, claro, la audiencia que generó, pues claro, todo el mundo tomó nota. Claro. También hay otros autores que también trabajaron de esta manera, conectando el mundo de la radio con los libros. Uno de ellos, Ray Bradbury, yo creo que es su obra más conocida, Fahrenheit 451, que ahora mismo esa obra la estamos leyendo en uno de los clubs de lectura. Muy bien. Que vamos a tener la reunión en un par de semanas. Sí, justo, un par de semanas. Y en esa obra también aparecen lo que llaman radios de concha y demás. Como estamos hablando de una obra de 1953, pues que se anticipó bastante, ¿no? Que eran como los pinganillos que se insertaban en los oídos para bloquear el mundo real y escuchar, pues, charlas, música o el océano electrónico que llamaban, ¿no? Y luego a raíz de esto, pues, hizo más adaptaciones a sus obras de diferentes maneras, en el campo del suspense, más poético y demás. Luego también me viene a la mente Agatha Christie, también muy, muy conocida, en este caso, que ya no solo que permitió adaptaciones de sus obras en la radio, sino que también hizo obras expresamente para la radio. Yo creo que la más conocida, que luego, bueno, fue La Ratonera, que también fue emitida en radio por, a ver, en inglés, que esto ya es otra historia. Three Blind Mice, o sea, 3 ratones ciegos, que luego esto se transformó en una obra de teatro que fue, vamos, estuvo durante muchísimo tiempo en cartelera. Entonces, hay también ya no solo adaptaciones, sino que ya vemos que los autores ya iban específicamente para adaptaciones de radio. Y bueno, podemos ir un poquito más al territorio más nacional. Con Lorca. También hizo muchas colaboraciones en las que en la radio él recitaba poemas, daba charlas, incluso en su estancia en Argentina, en Buenos Aires, 33-34, también colaboró allí con radios, Radio Splendid, que tenía que ver con la librería Splendid, esta tan grande allí en Buenos Aires, que realizó numerosas grabaciones y en muchos casos pues leyendo sus propias obras. Sí, al final es una forma también de promocionarse, ¿no? Por las dos partes. Tanto el escritor para darse un poco más a conocer y en la radio igual, llevar un personaje conocido pues le viene bien también. Está claro. Y además, si nos retrotrayésemos más todavía en el tiempo, básicamente la radio esta que estamos hablando es la precursora, la forma moderna de lo que era la narración
oral Oral. en la antigüedad. La gente no sabía leer, no había medios de comunicación y Ujú. entonces, pues, todo el mundo ha oído hablar de los jugulares, ¿no? Que Sí, iban andando por los... por los caminos y exacto, a pueblos, ¿no? Y a exacto. villas. Mm, Y ahí daban a conocer, pues, lo que ahora, pues, son los cuentos y demás, pues antes era Sí. todo la narración oral, se Ujú. contaban de unos a otros y esto hacía que llegase esta Claro. información, no solo los cuentos, sino también la sabiduría, Ujú. Sí, la además manera de han saber. llegado hasta hoy muchos de ellos. Los refranes, Sí, los refranes. claro, de boca en Ahora, boca. ahora hay mucho que, o sea, pues coger mucho, hay muchísimos libros de refranes y te explican un poco el origen y de dónde tal, pero antiguamente eso era, No había nada escrito. lo oigo y lo vuelvo a Ujú. reproducir. O sea, va de, A de mi manera. generación en generación. Sí, sí, Ujú. sí, sí. Entonces está muy, muy original y es como el precursor a la radio, a la narración y luego al tema de la lectura como Ujú. tal. Cuando tú ya has aprendido a leer, pues ya haces esta función. Esta función. Pero ahí no, todavía no vamos a entrar ahí. Todavía no Más entramos ahí. adelante, ¿no? Sí, más adelante porque, bueno, nuestra invitada especial de hoy pues es especialista en eso, entonces no se lo Ujú. vamos No vas a hacer a... spoiler. No, todavía no, todavía no. Pero sí. Y también la radio como precursora de nuestra, del podcast. Ujú. O sea, yo siempre lo pienso como la radio es la madre, el podcast el hijo. Sí. Entonces, perfectamente pueden convivir. Sí, además un hijo que ha salido, pues que tiene tirón. O sea, que Hmm. hoy por hoy es, pues lo que dices tú antes, la radio se escuchaba en el coche, mientras cocinabas, mientras haces las tareas del hogar, y el podcast también ha, no igual sustituido del todo a la radio, pero sí que es verdad que a lo mejor le quita un poco de terreno. Pero no deja de Sí, ser otra forma de radio. sí, no, no. Y ya ves que la mayoría, o no sé si o todos, bueno, no voy a decir todos porque no entra en todos, pero lo que es la radio más de difusión, Ujú. o sea, la mayoría ya tienen sus programas en podcast. Sí. O sea, que incluso los propios presentadores de los programas, al inicio de los programas, saludan a sus escuchantes u oyentes y tal, para que los buenos días y para los que nos escuchan a través del podcast, pues hola en general, porque Claro. como no sabes cuándo te van a Sí, ya no escuchar, puedo decir buenos días, tienes que si decir es, buenos días, tardes, noches, ya porque está. ya no sabes cuándo te van a escuchar. Sí, no, a mí hay veces que cuando estamos aquí grabando el podcast me sale. Hmm. Porque si grabamos de por la por Buenos buenos días. días, pero digo, no lo sé, porque no Sí, sé porque cuándo, si sí, alguien te puedo escuchar utiliza esto para dormir, vete a saber, o espero que dentro de no, 3 meses. y tal. Entonces la actualidad va cambiando y esto Ujú. cambia, pero bueno, el podcast da una posibilidad que es una atemporalidad, que por ejemplo la radio también te da esa temporalidad, Ujú. que tú lo escuchas y está ocurriendo en el momento. Y alguien te está hablando y aunque lo escuche mucha gente, te está hablando a ti, Eso es verdad. en directo. Y cuando estás narrando el libro, te lo están narrando a ti, o te están Hmm. recomendando algo, te lo están recomendando a ti. Otra cosa es que tú le hagas caso. Sí. Pero bueno. Sí, pero es verdad que va como un poco más directo. Y yo creo que eso, fíjate, con la televisión pasa menos. Como que no te sientes tan... Sí, no está tan Sí, interpelado, ¿no? Tú puedes tener la tele, sí, es un ruido sí, pero tú vas más en de el fondo. coche y estés en la radio y es para ti. Hmm. Cierto. Bueno, yo creo que ya hemos hecho una pequeña retrospectiva, ¿no? Ujú. De lo que ha sido el origen, la relación de la radio con el mundo de los libros. Hay mucho más, pero esto es inabarcable. Te hemos dado El algunas tiempo... pinceladas. Vamos a la actualidad, ¿no? A lo que es el poder de la voz grabada en el presente. En el futuro no lo sé, yo la había puesto tal, pero no lo sé. Yo ahí no me atrevo a echar campanas al vuelo de "Ay, va a pasar esto". No lo sé, A saber. porque la velocidad es muy grande. Pero bueno, el presente Ujú. sí más o menos lo tenemos. Y en lo que tiene que ver con el mundo de los libros, eso tú dices, voz, mundo de los libros. Es que a mí me sale la palabra audiolibro muy fácil. Directamente, ¿no? Y yo creo que tú y yo ahí tenemos mucho, ¿verdad? Sí. Sí. Sí, cuando te decía que leo cada vez menos es porque mucho me está quitando el terreno el audiolibro. Por comodidad también. Por Hmm. tiempo y por comodidad. Mm.
Es verdad que en algún grupo que estuve, que sabes que estuve en algún grupo de lectura Ujú. en redes sociales, había gente que no estaba a favor de los audiolibros, porque decían que no iba a leer, Ujú. que no tenían que amarse audiolibros. Pero bueno, hay opiniones de todo tipo, Sí, como con claro. todo. Así que No, yo creo que es una convivencia. Es como la radio, el podcast, el libro electrónico y el libro en papel. Pues en este caso está claro que el audiolibro no es leer, porque físicamente no es leer. O sea, igual que escuchar la radio, no es leer. Pero yo creo que es un valor añadido. Yo sí que he escuchado mucho audiolibro y sigo escuchando, pero yo creo que no se sustituyen, sino se se complementan. complementan. Porque yo algunas veces, sobre todo los audiolibros bien hechos. O sea, ahora mismo hay gente, narradores especializados, que es que tiene una capacidad Sí, para modular la la voz, voz. para modificarla. Yo siempre tengo dos en mente, que para mí he escuchado audiolibros suyos y alguna vez he escuchado audiolibros no por el libro, Sino sino por el por narrador. el narrador, que en este caso son dos. De uno sí me sé el nombre, pero del otro no me acuerdo. Mala suerte. Bueno, una de ellas es Paula Iwasaki, que creo que también es actriz y demás, y espectacular. Narró un libro de Nuria Barrios, de cuyo nombre tampoco puedo acordarme, que tenía que ver, era sobre el tema de, está ambientado en un barrio estos Marginal. marginal, como tipo de esto que pues hay mucha droga y demás, como La Cañada. Y pues que no me acuerdo el nombre del libro, qué chila. Sé que Bueno, el libro es de Nuria Barrios y está narrado por Pablo sí. Iwasaki. Y luego, de Gente, hecho, buscada en claro, Google y lo encontrarán seguro. posiblemente si luego cualquier libro de Nuria Barrios que salga, igual lo narra la misma, que Puede muchas ser, veces puede ser. pasa. Bueno, pues tiene una capacidad brutal. Cantaba, voces infantiles, voces tal, acentos, bueno, espectacular. Y otro narrador también, que no me acuerdo el nombre tampoco, fíjate, qué memoria tengo, que narraba y narra los libros de Bevilacqua y Chamorro de Lorenzo Silva. Es el narrador, o sea, Oficial. siempre él. Y tiene la capacidad de hacerte. Ya, porque en ese libro, no sé si has leído algunos Sí, he leído alguno. No pues hay todos, varios pero personajes, hombres, mujeres, todo lo hace él. Tanto voz sí, femenina como masculina, le da un tono y dentro de las voces femeninas también lo sí. cambia. Y Tiene fíjate una que puede haber a lo capacidad mejor brutal. 15 o 20 personajes, hombres y mujeres, y ya por el tono y ya sabes, Ya sabes que o es por este el sí. personaje, el otro, lo hacen muy bien. Entonces, tiene esa sensación de meterte mucho en la historia. También es cierto que he escuchado algunos terribles. Ya. Terribles, porque mucha gente yo creo que a lo mejor se piensa que audiolibro también son estos que lo metes en el programa de turno Sí. y te genera el audio, que es una además voz es un robótica, robotizado y que no tiene ningún tipo de... sí, ni de entonación, Exacto. te junta palabras. Sí, fatal. Incluso yo he escuchado algunos libros que luego he dicho, si yo llego a leer este libro, no me habría gustado. Puede Sin ser, embargo, lo he disfrutado por la al narración. escucharlo. Yo también, con lo que dices tú, hay un narrador que se llama Germán Gijón, que igual lo descubrí, pues no sé si fue con Patria de Aramburu, Ajá. que lo escuché y creo que era él. Y luego ya, lo que dices tú, vas buscando en el buscador, ya no por el autor, sino por el Sí, por narrador, el y ves que narrador. ha narrado los de César Pérez Gellid, algunos, Ajá. y libros así más famosos, y te los descargas. Y dices, pues voy a escucharlos porque el narrador me gusta. Y luego también había así otra narradora, no me acuerdo del nombre, amigo, que es la que pone la voz al GPS, creo. ¡Qué Que bueno! también ha puesto la voz en algunos libros. Y luego también te llama la atención cuando el propio autor narra su libro. Sí, sí, Que sí. también, no sé si Dolores Redondo, no. Hace no mucho escuché uno, Rosa Montero. Rosa Creo que Montero. Puede ser. ridícula, ¿cómo era? La idea de no volver Es a algo así, verte. pues creo que era ese y lo narra ella. Que al final es su propio libro Sí. y bueno, pues es, no sé, interesante también. Yo uno escuché también de su propio autor, el de Alejandro Palomas, en el que narraba el tema de los abusos que sufrió y demás, y claro, lo narraba él y era Y claro, espectacular. mejor que él, imposible. Luego, por ejemplo,
que esta es, bueno, actriz y cantante conocida, Leonor Watling. Ella narró También es bastante. los de Harry Potter. Todos. Digo, pues ahí gastaría horas, ¿eh? Sí. Porque Sí, son... pues yo no sé, pensaba, no sé, porque hay muchas plataformas. Ajá. No sé si había uno también que lo narraba Michelle Jenner, Ah, que creo que es la que ponía la voz la de voz de Hermione Hermione. en las películas en español. Pues este también, yo he escuchado alguno de ella en la plataforma esta de Audible y lo narra ella muy Pues- bien pues también. sí, Tiene una pues- capacidad de los personajes, de chico, chica, más estridente, pero además como es una historia que supongo que la habrá trabajado muchísimo, porque ella es actriz, Sí. y se mete muy Muchísimo. bien, se mete muy bien. Pero bueno, aquí nuestro escuchante yo creo que se le ha quedado claro que somos Fans del audiolibro, no de sé los si ha quedado claro del audiolibros. todo. Es que no lo podemos evitar, no lo podemos evitar, Sí. nos salen de esa manera. Los negacionistas del audiolibro van a cortar aquí, van a apagar el... No, por favor, que todavía queda lo de esa Susana Santaolalla, por favor, no os vayáis. Merece la pena esperar un poquito más. Y demás. Entonces yo creo que ese es un avance y sobre todo es eso, porque es que yo normalmente cuando escucho audiolibro es porque no puedo leer. Pues si voy en el coche, pues no puedo leer. No porque... Incluso si el audiolibro es demasiado atrayente, yo a veces tengo la sensación de cojo el coche, de cuando haces un trayecto que lo haces Que es todos conocido. los días, tengo la sensación de, uy, he llegado a mi destino y no he sido muy consciente de lo que ha pasado, Sí. porque estaba metido, que conduces con seguridad y todo, ¿no? Sí, pero esto que la DGT no lo oiga. pero como el Sí, navarro sí. Yo igual digo, que "Había este sí puede apagar". por la rotonda que paso todos los días, ¿He pasado hoy? he pasado, Bueno, venían pues, coches. de la Sí, manera, sí. esto hay que tener cuidado Sí, con hay que eso, tener hay que cuidado. tener cuidado. Yo con los audiolibros me pasa una cosa, sobre todo al principio. Cuando empiezo un audiolibro, como estoy haciendo alguna cosa, igual me distraigo. Sí, O sea, al comienzo del audiolibro sí que tengo que estar un poco más concentrado. sí, Hasta que coges un poco ritmo, los personajes y tal. exacto. Pero es verdad que lo que dices tú, luego como sea interesante, hace poco me he escuchado el último de Miquel Santiago Ajá. en eBiblio, que en eBiblio La están chica del lago, ¿no? sí, están mejorando los narradores también. Y no te enteras. Lo escuchas en unos días. Es una maravilla. Luego vamos a pasar del audiolibro a lo que serían las lecturas dramatizadas, la ficción sonora, que este ya es un nivel superior todavía, porque nosotros aquí en la biblioteca tuvimos un curso que lo dio Arantxa San Ginés, un saludo a Arantxa, que yo sé que nos escucha en el podcast, y fueron 2 sesiones súper divertidas, porque ahí nos enseñó muchísimo de todo esto de la lectura dramatizada, que va más allá del audiolibro. Normalmente el audiolibro lo narra normalmente un único narrador, se lo tiene que currar todo. En ficción sonora suele haber varios y también se utilizan efectos especiales. Sí, diferentes, y entonces quedan algunas cosas. Sí. Yo he escuchado porque me suele enviar correos con información sobre lo que hace y sobre lo que hay, y a veces que pues con fechas especiales pues hacen en radio, montan ficciones sonoras de ciertos relatos. Sí, algunos son muy buenos. Otros no tanto. Sí, claro. Sobre Los buenos todo son buenos. Los que ponen música de repente a un nivel, a un volumen, Sí, dices, me da aquí susto. te cortan un poco tal. Pero, hombre, ahí, yo sobre todo lo que yo creo que ahí pueden triunfar más son los que son más ocultos. O sea, estos de rollo miedo, terror y demás. Eso te crea una escena que dices, ostras, tú. Sí, yo ahí a veces escucho un programa, un podcast, se llama Noviembre Nocturno, me parece que puede ser. Creo que hay varios que son hermanados. Y son pues relatos de terror, tipo Lovecraft y cosas así. Y le ponen ahí una música de fondo y están bien. No, entonces aquí intentamos a veces hacer algo con los programas estos de La Tinta a la Tecla, que prepara Javi, que dentro de poco va a haber uno nuevo. No quiero decir nada, pero también va a haber un poco de narración y demás. Y también intentamos, en la medida de lo posible, pero bueno, tenemos nuestras limitaciones. No somos También le especialistas. pongo musiquilla, a veces le doy un efecto así para que dé un poco más de reverberación, como que viene del más allá y esas cosas. Sí. Pero bueno, es lo que hay. Y luego también algo muy presente que está muy actual y que hacemos también aquí en el podcast son también las entrevistas con autores, que también está muy en boga.
En todo, o sea, no hace falta que os vayáis a programas eh, específicos de literatura, ni en podcast ni en la radio, sino que pues que saca el libro nuevo Juan José Millás, pues allá que se recorre programas de radio, que bueno, pues como son de entretenimiento general, variedades, que hay un poco de todo. Yo sé, se Sí. me ocurren por los programas estos de fin de semana, por las mañanas o por la tarde y tal, pues que suelen Sí, llevar gente invitados, pues también el tema de entrevistas a autores, sí, que ahí pues nuestra es invitada de interesante. hoy es especialista. Además, yo he escuchado muchísimas entrevistas suyas y la verdad es que lo vive mogollón. Es una buena Luego gente. cuando hablabas de Millas, que tiene su propio podcast con Javier del Pino en la SER. Bueno, tampoco le hace falta promocionar mucho su libro porque Sí, no se le conoce de sobra, pero pero siempre hacen recorrido. Pero sí, ahí lo importante, yo creo que en este caso es darle el valor añadido a un texto. O sea, porque no es lo mismo. Porque tú cuando tú lees algo, pues lo lees. Si lo lees para ti, vas a una velocidad. Sin embargo, cuando tú te lo leen o cuando lo escuchas, cambia. ¿Quieres que hagamos una prueba? venga. Venga, a ver, mira. He preparado la frase. ¿Qué prefieres? ¿Leerla en plana? Yo la leo neutro mejor. Tú lo lees en plano. Sí. Vale, venga. A ver. Leer es un acto solitario. Escuchar radio es una soledad compartida. No Muy sé si bien. lo he hecho muy neutro. No, pero está bien. O sea, tú, por ejemplo, si lo leyeses para ti, lo leerías así, ¿no? Yo lo leería así también. Sí, puede ser. Sin embargo, si te lo hacen leer, es un acto solitario. Escuchar radio es una soledad compartida. Cambia. Cambia en la entonación. También es cierto, por ejemplo, cuando en los audiolibros y demás, lo notas, va muy lento, pero te dicen, a ver, este audiolibro, ¿cuánto dura? 20 horas. Y por lo que sea tú luego te lo has leído, pero si yo en 7 ya lo tenía ventilado. Ya, pero es diferente. Porque se gasta mucho tiempo en las comas, en los puntos, en las entonaciones. Sí. O leer es un acto solitario, dijo Hermione. ¿No? Por Claro. ejemplo. Entonces, claro, esto cambia. Sí, tienes que leer más de lo que... Y los silencios. Sí, y los tiempos. Claro, sueles leer más rápido. Nosotros que leemos más, a lo mejor la velocidad de lectura que tienes es más rápida. Muchas veces lees como en diagonal, ¿no? Sí. Eso no se hace, ¿eh? Sí, no, eso la lectura en Z, malo. Sí, pero es verdad que el audiolibro tú ves 20 horas. Pero una cosa que no hemos hablado es que, bueno, yo los pongo a 1,2 de velocidad porque muchas veces que a 1 va demasiado lento. Sí, eso tiene la posibilidad. Ha habido gente que yo he escuchado por ahí, no, yo los pongo al 1,5 o al 2. Digo, yo no podría. Eso es demasiado. No podría, porque además es que eso es como hacer la lectura en Z. Sí, pierdes O sea, ahí. poner un audiolibro al doble velocidad de lo que se ha hecho en realidad es como hacer una lectura en Z del libro. Sí. A mí que no me digan, no, yo es que pienso muy rápido. No, es imposible, porque además te pierdes todo aquí. Yo sobre todo he aprendido mucho de eso, de Javi, cuando hacemos el programa de La Tinta a la Tecla, que se leen muchos extractos de tal, de que prepara él, pues a veces que ha preparado obras de teatro entre nosotros. Y muchas, no, aquí Andrés, ve despacio, un silencio, aquí no sé qué, aquí no sé cuál. Es como... Y yo eso lo he aprendido más de él, y es súper importante. Sí. Súper importante, porque no puedes leer el texto como si a una velocidad. Sí, no, pero bueno, pongo un poquito más. 1,2 para quitar asumible y tal. las comas y todo eso, sea un poquito más. Que no sean 20 horas de audio, que sean 17, a lo mejor. Sí, no, porque a 1,20 pues ya mira, subes un 20% la velocidad y algo se nota, te da un poquito más de... Pero bueno, pues yo creo que pasamos a lo que yo diría a la invitada. La verdad es que cuando contacté con ella fue súper sencillo y tal. Ay, pues podemos hacer esto, lo otro y tal. Y al final, pues me dijo, mira, mándame, porque está súper ocupada. Creo que esta semana ha estado en un acto con David Uclés, en una entrevista, pero que no la puedo decir porque no lo voy a decir ahora. Bueno, la verdad es que está muy, muy ocupada. Sí. No sé si la conocéis, Susana Santaolalla.
Libros de Arena, sale en cualquier programa de Radio Nacional que se hable de libros, Sale ella. tiene que salir ella, Ujú. porque es yo creo que la redacción hablan de libros no sé qué, llama a Susana, Es la que sabe, ¿no? seguro, Es la especialista. es la especialista, la que sabe, incluso también en televisión, Ujú. yo la he visto, creo que no me acuerdo, En la 2, a lo en la mejor. Sí. 2, en un programa matinal, creo que sale todas las Una semanas sección. recomendando libros, saber... Ay, no me acuerdo. Ujú. Oh, qué vergüenza. Eso lo pregunté a mi madre, que seguro que lo sabe. Yo es que la he visto. Programas estos culturales Sí. de por la mañana, entre semana. Ujú. Pero bueno, ahí está, mano a mano con Óscar López. Ella en Sí. la radio y Y Óscar él en la tele. Sí. Ahí a tope. Bueno, pues ella es una voz fundamental en lo que tiene que ver con el mundo del libro en la radio. Y pues bueno, nos ha enviado un audio que lo vamos a compartir con vosotros, lo cual nos propone 3 recomendaciones de libros. Se presenta porque, bueno, como ya hemos dicho, directora presentadora de Libros de Arena y colaboradora en otros programas. Y la verdad es que tiene una pasión por el mundo de la literatura. Yo también os invito a que sigáis las cuentas en Instagram, en concreto, de Libros de Arena. Ujú. Y eso sí, ya os advierto que vuestra lista de pendientes va a crecer. Es así, porque además es que cada vez que habla es tiene una manera de transmitir los libros, Sí. y luego las entrevistas que hace también las recomiendo muchísimo, porque tiene una capacidad de entrar en los libros sin hacer spoiler Ujú. ni nada, muy, muy interesante, la verdad. Así que yo creo que yo me voy a callar y ponemos Y que hable, hable ella, ¿vale? ¿vale? Ella, ¿no? Pues Me parece bien. tu turno, Susana. Hola, familia Tapadura Podcast. Soy Susana Santaolalla, directora y presentadora desde hace, 12 años del programa literario Libros de Arena en Radio 5 Todo Noticias, que también tiene una versión podcast en RTV Play. También soy la encargada, venga, lo digo rápido, desde hace también muchos años, de la información literaria en el área de cultura en los informativos de Radio Nacional de España. El objetivo como periodista literario, así diciéndolo rápido, para mí es conseguir que Radio Nacional de España se convierta en una especie de librería donde conversamos con los escritores que, por ejemplo, acaban de presentar sus novelas, y también mediante las ondas pues poder leer, por ejemplo, a grandes clásicos, o incluso dar la oportunidad, como decía, a jóvenes escritores con sus primeras novelas, que me encantan. Esto viene siendo un servicio público siempre al lado de la buena literatura. Y me encanta poder celebrar con vosotros el Día de la Radio, rodeados todos de libros. Me ha hecho muchísima ilusión. Ojalá os guste. Comienzo con una recomendación. Bueno, para mí es uno de los grandes escritores que tenemos en España, y precisamente la entrevisté ayer. Luis Landero presenta nueva novela, Coloquio de invierno. Me ha gustado muchísimo. Comienza con 7 personajes que están atrapados en un hotel rural durante Filomena, y para animar un poco la espera deciden contarse historias. Solo hay una condición: lo que se cuenta no sale de allí. Y claro, a partir de ese momento Landero lo que empieza a hacer es una auténtica locura, y sobre todo homenajea la tradición oral, algo que él asegura que se ha perdido por culpa de las redes sociales, claro. Me encanta porque Landero me decía en la entrevista que no sabemos vivir sin contar lo vivido, y cuando lo contamos sin querer, a veces inventamos un poquito para hacer la historia más real. Me ha gustado mucho el libro porque además esas personas cuentan muchas historias y cuentan muchos secretos inconfesables. Claro, es que si lo pensáis es mucho más fácil contar secretos a 7 desconocidos. Coloquio de invierno. Me ha encantado. Es un libro que además demuestra que si compartimos, si hacemos comunidad, hay esperanza. Y él me lo decía, que por supuesto el diálogo siempre frente a una sociedad que está un poquito dormida todo el día mirando el móvil. Venga, otro más. No voy a ser muy original porque todo el mundo lo recomienda, pero yo tuve la suerte de ser una de las primeras que leyó la novela y de las primeras que pude entrevistarla. Lucía Soya Sobral y Comerás Flores, por cierto, premio El Ojo Crítico de Narrativa. Yo estaba en el jurado y de verdad caímos rendidos a sus pies. Es la primera novela de esta joven escritora gallega. Me ha fascinado su manera de crear literatura, esa sensación que seguro que os ha pasado cuando empiezas a leer a un joven escritor y ves que
Bueno, que es que es increíble, como si llevase toda la vida, incluso que puede estar al nivel de muchos otros escritores que han publicado muchísimos libros. Pues eso es lo que sentí con Lucía. Seguro que lo sabéis, pero bueno, rápidamente. Es la historia de una chica recién graduada que acaba de perder a su padre, que por supuesto era el pilar de su vida, el hombre de su vida, y conoce a un hombre 20 años mayor que ella. Este hombre la llena de atenciones, de regalos, de planes maravillosos, y en poco tiempo su día a día da un vuelco. O sea, pasa de compartir piso con su mejor amiga, de ir a conciertos, de salir de fiesta, pasa de eso a instalarse en un cómodo apartamento de su novio, un apartamento, pues bueno, con un alto nivel adquisitivo, cenar cada fin de semana en los mejores restaurantes, y claro, poco a poco ella va comenzando a olvidar lo que la definía, lo que era antes de él. Y aquí es donde comienza el maltrato psicológico, ese que no hace daño físico, pero que te rompe por dentro. Hay un momento en el que Lucía dice: no necesitó ponerme la mano encima, su violencia era transparente. Hay otro momento en el que discuten en el coche y él empieza a acelerar solo para hacerla sufrir a la protagonista, tanto que ella piensa que va a morir. Eso es un maltrato en toda regla. Y fijaos a quién dedica el libro: a todas las que todavía vais a 200 kilómetros por hora. Cuando le dimos el premio me contó que bastantes mujeres han dejado a sus parejas, incluso se han divorciado después de leer Comerás flores. Increíble. Y uno más corriendo, que me emociono y me pongo muy pesada. Si alguien me pide que le recomiende un thriller, lo tengo clarísimo: Como bestias, de la escritora francesa Violaine Begot, publicado por Las Afueras, que eso ya da una pista de que va a ser bueno. Un pueblo de montaña, una madre con su hijo, que este niño es un hombre enorme al que llaman el oso, y que es un hombre un poco peculiar. Ambos viven aislados en la montaña y la madre solo baja al pueblo, al mercado, a hacer trueque. De repente unos excursionistas descubren a una niña de 7 años en una gruta y dice que toda su vida ha estado bajo el cuidado de Oso, de este hombre diferente. Entonces, lo que hace este libro es que solo vamos a leer los interrogatorios que la policía hace a los habitantes y veraneantes de este pueblo francés. Solo y exclusivamente las respuestas de ellos. No están ni los policías, nada, no hay absolutamente nada. Sí que se intercala con poemas, con canciones, con leyendas sobre las hadas de las montañas. Bueno, qué manera de escribir. O sea, una locura. De verdad, me fascina este libro. En fin, que paro, que puedo llegar a ser muy pesada. Gracias, familia de Tapadura Podcast. Y ya sabéis, la radio y la literatura siempre de la mano. Un abrazo enorme. Bueno, ¿qué te ha parecido, Jorge? Muy interesante. Lo que decías antes, que cada vez que habla aumenta la lista de pendientes. ¿Tú? Es que es peligroso escuchar este tipo de audios. Y además ahora que ya antes la lista de pendientes era física porque eran libros y había un límite, ¿no? Pero ahora con los audiolibros, bueno, con los ebooks y con los audiolibros ya no hay límite. No, total. Es muy peligroso. Yo he entendido peligro. Yo no sé si utilizas tú la aplicación esta de Goodreads. Sí. Que pues tienes ahí varias categorías: por leer, leídos, leyendo. Yo la de por leer, de vez en cuando me tengo que poner en serio con ello. Digo, mira, soy consciente de que todo esto no voy a poner leerlo, entonces los voy a quitar. Los voy a quitar, digo, porque es que ya... me pongo enfermo de verlos ahí. Yo es que además no tengo los mismos en el Goodreads, pendientes por leer, y luego en el escritorio, que tengo otra torre de libros que me van a echar de casa un día. Porque además no son los mismos, entonces se duplican. Y en la tablet tengo otros tantos. O sea que es imposible. Pero bueno, lo bueno, pues a mí me ha encantado las 3 recomendaciones. Y además es que, tal y como lo explica Susana, me diciendo, es que, claro, o sea, ese libro merece ser leído. Este también. Bueno, el primero, vamos a ver, Landero para mí es un leonterio. Bueno, ya estuvo aquí en el podcast hace un par de años, cuando estuvimos con él en la feria del libro, y en este caso, Coloquio de Invierno, que acaba de salir la semana pasada, y bueno, tiene muy buena pinta. Y si Susana tal, pues yo ya lo tengo en mis pendientes. Ese ya lo tengo hasta yo, porque fui incapaz. Fue el mismo día que salió el libro fui a por él. Es un fan absoluto de... Total, no lo puedo negar, Pero bueno. Yo aquí no lo puedo decir, pero creo que no me he leído ninguno todavía de él. Lo tengo todos en pendiente. Vaya, bueno, te admitimos igual, no pasa nada. Luego, el segundo que ha comentado, de Comerás flores, bueno, un éxito absoluto. Yo aquí en la biblioteca, lo tenemos aquí en la biblioteca,
Yo el otro día vinieron, no, es que tal, está prestado, sí, para reservarlo. Bueno, tenía como 6 reservas, muchas de ellas de gente que las había hecho por internet, porque hay gente que viene a hacer las reservas aquí en físico, que las había hecho por internet, que por lo que sea a lo mejor en su biblioteca no las tenían y venían y tal. Pero bueno, esto, 6 o 7. Y digo, qué Sí, barbaridad. además una escritora novel. Sí, Es su sí, primera novela que sí, exacto. te lo esperas de, pues, yo qué sé, Juan Gómez Jurado, Mm, Dolores Redondo, ¿no? Que tiene mucho tirón. Pero una escritora así, primera novela, mm. No, yo me alegro muchísimo porque ujú, oye, es una nueva voz, narrativa. Yo todavía no lo he leído, me lo ha dejado mi hermana, que se lo regalaron. Entonces, aquí pues es más fácil nos que cogerlo de prestamos y aquí por lo que demás. se ve. Sí, sí, ya te digo yo. Ya te digo yo que sí. Y todavía no lo he empezado, pero está claro que el tema y Ujú, como dice Susana, seguramente la voz narrativa y alguien que es novel, pues oye, ujú. merecerá la De la pena oportunidad, por lo por lo menos menos darle sí. la Mm. oportunidad. Además, no es muy largo, ¿eh? No son 100 y pico, ¿no? O 200. 200 y poco Sí. páginas. Es Ujú. en Libros del Asteroide. El de Landero, que no hemos dicho, en Tusquets. Ese no lo hemos Como dicho. todos. Sí, sí, sí. Landero es muy fiel. Landero es muy fiel. Sí, sabes cómo es la portada ya solo con... Sí, Sí. a ver si Lucía Soya Sobral también es fiel al libro del asteroide Ujú. o, o Hay ofertas. cambia y tal. Sí, claro, bueno, como por ejemplo le ha pasado a David Uclés, que Por lo que sea. salió de... No, yo no critico nada, pero salió de Siruela, la verdad es que tal, súper tal, y ahora de repente se nos pasa el Globo Planeta, Que ha ofrecido... que yo no digo nada, Claro. pero bueno, y el tercero, que yo sí que no, o sea, lo había visto como Bestias, pero también tiene buena Sí. pinta. Como toca ahí el tema rural y tal, a mí me llama mucho la Mm. atención. Y Yo además no una la editorial conocía. independiente. No No, yo conocía a la tampoco, autora. ni idea. Ya te digo, tanto esta primera como la tercera no está en la biblioteca, todavía va a estar. Porque aquí los libros que se nombran en el podcast van a estar. Eso está por seguro. Ujú. Pero también me llama la atención. También es una novela muy cortita. Esa sí que no llega a Sí, 200 esas son... páginas. Eso he visto que son pocas, sí. 100 y pico, un relato casi Pero bueno, un relato, sí. lo bueno si es breve, Sí. dos veces bueno. Si no te gusta, pues ha sido Pues rápido. así El sufrimiento ha sido rápido. está claro. Y yo creo que vamos con la última sección, que ya que estamos hablando de los libros, la biblioteca, pues vamos a relacionar un poco el tema de, bueno, sí, las bibliotecas, nuestra biblioteca, como con el mundo de la radio y la conservación. En este caso yo creo que eh, la entrada del podcast aquí en la biblioteca hace ya 3 años. Yo creo que al final, si yo hago una retrospectiva y ver un poco el tiempo pasado, yo creo que ha sido muy positivo, ¿no? Ujú. Porque ha permitido darle una nueva voz a la biblioteca, más allá de las redes sociales o de los carteles que pueda poner Ujú. fuera anunciando las cosas, sino intentar pues llegar un poco más allá y ya relacionando con el mundo de los libros todo. Es que, y todavía hay muchas cosas que quedan por relacionar, Ujú. que todavía quedan ahí en el tintero, muchos programas por hacer, que tenemos más ideas que tiempo Eso siempre. y tal, pero yo creo que esto como que deja un pozo. O sea, igual que los libros se quedan en la estantería y puedes ir a por ellos en cualquier momento, no caducan, Ujú. con el podcast ha ocurrido lo mismo, ¿no? Conserva voces, conserva una información, las entrevistas con los autores, nuestros programas, nuestras conversaciones, nuestras manera de ver las cosas, siempre va a quedar ahí, ¿no? Como la biblioteca Sí. conserva en la estantería. Hostia, he archivado ahí, que me lo puedes buscar fácilmente, ¿no? Ahora pones, por ejemplo, palabra clave, Polpen, que Polpen Sí, creo que ha venido alguna vez también por aquí. sí, es Entonces te va a salir, pues yo qué sé, el programa de la SER, no sé qué, y tapadura. Y dices, mira, pues igual hay gente que llega también a podcast a través de Ujú. escritores. Y que luego de ahí va el libro. Ujú. Y del libro a lo mejor va al audiolibro o vuelve a la radio. Está todo muy, Muy unido, sí. muy interconectado. Entonces yo creo que es como, pues eso, una extensión, algo más. Salimos ya o sea,
Porque antes comentábamos, leer es un acto solitario, escuchar la radio es una soledad compartida. Bueno, vamos a hacer que ese acto solitario de la lectura, que yo leo, una continuación. O sea, que la lectura no se quede sola ahí. Aquí en la biblioteca tenemos varias posibilidades. Está el podcast, que venimos aquí, contamos y decimos y nos parece, no nos gusta, damos a conocer o lo que sea. Pero también está el club de lectura. Genial. O la charla con el bibliotecario, que yo estoy abierto. O sea, yo muchas veces viene gente, oye, tal, este libro, el otro, me preguntan. Pues eso es un mini club de lectura. Sí. O muchas veces entre los propios lectores, que a lo mejor coinciden en el mostrador de préstamo, que uno devuelve el libro diciendo, maravilla, Me lo qué llevo. tal. Y justo un lector al lado dice, pues me lo voy a llevar yo. Salvo que sea el de comer las flores. Que entonces no. Entonces, lo siento, tienes que esperar 5 meses. Pero eso también ocurre con relativamente frecuencia. Y entonces ya entre ellos hablan. Y dicen, no, sí, pues a mí me ha gustado, ¿te has leído otro esto? Todo? Ah, pues tal, no sé qué. Y diciendo, madre mía. Y luego entonces al final se intercambian los libros. Ah, pues llévate este, porque te ha gustado este. Y diciendo, madre mía, esto al ¿Por qué final estoy aquí? va a crear... Sí, no, va a crear aquí como... Va a ser un Tinder. La biblioteca. Bueno. De aquí de conocimiento y encuentro entre lectores. Que esto ha ocurrido. O sea, que ha habido gente que se ha encontrado en los clubes de lectura y al final se han hecho muy amigos y quedan y continúan y se establecen esos vínculos a través de la literatura, Sí, eso está muy bien. que sobrepasa esa dirección, o sea, ese tema unidireccional. Para aquí, básicamente, tú y yo estamos hablando y alguien está escuchando. Y bueno, ¿se puede comunicar con nosotros? Por supuesto. Viene aquí, comentario, nos pone comentarios en la plataforma en la que esté escuchando, nosotros encantados y demás, pero intentar hacer que sea algo más, ¿no? Sí. Que la Que se lectura pueda hay veces que... interaccionar más, sí. Sí, que romper esa barrera, ya no va a ser unidireccional, va a ser bidireccional. Y en el club esto ocurre. Sí, además que se conoce gente con gustos parecidos. Ujú. Yo en muchos grupos que estaba de lectura en redes sociales, pues al final se crea un subgrupo de fantasía, un subgrupo de thriller, un subgrupo... Entonces, sabes que en el grupo de fantasía que se va a leer tal libro, pues al final los gustos de todos son parecidos. Al final pues vas a conectar un poco más. Y es un crecimiento mayor. Sobre todo cuando te enfrentas, así en club de lectura, a lecturas más complicadas. O sea, yo aquí lo he visto en uno de los clubes de lectura que el nombre que tiene son lecturas acompañadas. Y son lecturas, fíjate, es que ese club nació con el Quijote. Y ahí cualquier ayuda viene bien. O sea, Claro. cualquier investigación. Y yo ahí aprendí muchísimo porque había uno de los miembros y tal que comentaba, Lucy, saludo para Lucy, tema musical. No, es que tal, hay un grupo extremo duro que utiliza esta frase o esta historia y yo flipando en colores, porque a lo mejor no estoy yo en esa. Y digo, pero fíjate hasta dónde llega. Y entonces cada uno va sumando. Sí, Y salen, lo que sabe cada uno. y sale Sí. esta manera de compartir, de comunicar, y que la radio ha sido la gran abanderada. Yo creo que, porque la gente se comunica mucho más con la radio que con la televisión. O sea, ya no solo lo que tú dices, que a lo mejor interactúas más, aunque sea hablándola, sino que cada vez más las radios constantemente están dando número de teléfono para que tú participes. Sí. O participe para que des una opinión, Sí. o para que tal. O yo, por ejemplo, aquí en Susana Santaolalla muchas veces ofrecen la asistencia en directo, pero a lo mejor le van a hacer una entrevista a un autor en los estudios y pueden llevar público e invitan a la gente para, si quiere ir y estar allí a presenciar. Sí, al final la radio creo que es un medio de comunicación como más cultural, ¿no? O sea, en la televisión al final ya son programas, quitando la 2, a lo mejor, que es un poquito más cultural, pero los demás Sí. no encuentras nada. Ya. La radio es un poco más, sí, Sí. más habla más de libros, habla más de música, habla más de... No sé, en la televisión encontrar eso es más difícil. Y eso que también no está muy bien tratado, porque yo se lo comenté
cuando tuve la ocasión de hablar con Óscar López, que, por ejemplo, el programa de Página 2, que lleva tantos años como la biblioteca, cumplimos años A la vez. en el mismo tiempo, está muy maltratado. O sea, porque están, en este caso, también tienen el streaming, ¿no? Esto que llaman RTV Play. Porque los programas de Página 2 yo creo que ha pasado por todos los días de la Sí. semana. O sea, yo no sé si le falta algún día a la semana y por todas las horas. Mm. Eso no puede ser. O sea, para que un programa pueda, pues tiene que tener una Claro, una continuidad y demás. audiencia. Si Entonces lo yo, escuchas los lunes, es los lunes. Porque si lo cambias de día al final. pero bueno, lo ponen por la tarde, luego casi por la noche, luego al mediodía del sábado, luego el Mm. domingo, luego no sé qué día. Pero bueno, al final pues tienes que ir al streaming y Claro. escucharlo o Escucharlo verlo en. cuando tú consideres puedas, porque si lo quieres ver en directo ya Muy tardas todo el complicado. día. O te pillan en el trayecto al trabajo Está complicado. o haciendo algo, si no. Eso siempre está bien tenerlo. Y la radio yo creo que siempre ha cuidado más los programas culturales. Que eso es una lanza a favor de la radio. Sí, también yo creo que tampoco tienen tanta presión como en la televisión de audiencia. Y pues en la televisión, si no te funciona un programa, te quitan rápido. Sí, O sí. te ponen a las 12 de la noche o a las 2 de la madrugada. Pero en la radio, aunque no tengan mucha audiencia, no tienes esa presión de. Entonces, yo creo que también se hacen las cosas mejor. Y no, yo creo que también, como tienen la salida del podcast, pues tienen ahí la Sí. posibilidad de escuchar en directo, Ujú. la posibilidad de escuchar en diferido y todo cuenta. Dice, bueno, a lo mejor un programa en directo no se escucha mucho porque lo hemos puesto a las 2 de la mañana. Claro. Pero fíjate las reproducciones que tiene Claro. en diferido. Eso Ujú. también está muy bien. Sí, eso es verdad. Cuando escuchen Tapadura y vean que tenemos aquí a Susana Santolaya, por ejemplo, va a decir, uff, se va a disparar la audiencia. Ojalá, ojalá. Pero bueno, y bueno, pues ya hemos pasado por pasado, presente, la biblioteca, nos han recomendado libros. ¿Te parece que vayamos a los libros in situ? Sí. Y ya terminamos con esto, que bueno, hemos hecho así alguna búsqueda de libros que tengan que ver con el mundo de la radio, ya sean de manera accesoria o más o menos protagonista. Y entonces, bueno, pues tenemos así varios, algunos más conocidos que otros. Empezamos por Radio, de Edgar Hilsenrath. Bueno, que en este caso está más relacionado con el mundo de Orson Welles, sobre todo por el tema de que muestra el poder de la información, de la propaganda y la utilización de la radio para fines pues no muy buenos, ¿vale? Porque Propaganda, bueno, ¿no? como todo puede ser utilizado de una manera o de otra. Sí. Y en este caso, pues tenemos uno que no es muy allá. Luego, El ruido de las cosas al caer, de Juan Gabriel Vázquez. ¿Cierto? En este caso, pues conecta pues lo privado con lo público, igualmente también la posibilidad y la capacidad de la radio a la hora de transmitir una memoria, un miedo, un trauma colectivo, todo este tipo de aspectos. Pasamos a uno más conocido, La sombra del viento. ¿Se lo has leído tú? Sí, me he leído la tetralogía entera. La tetralogía. Y luego creo que sacó uno de relatos. No sé si fue ya título póstumo o fue antes. Pero sí, bueno, La sombra del viento yo creo que fue un boom aquí en su día. Igual hace ya 20 años o por ahí, o 15 por lo menos, más. Fue 2005. Por ahí, sí. Puede ser. 2004, 2005, por ahí. Fue, bueno, que en realidad el boom, quiero recordar, fue por un político alemán que dijo tal, y aquello creció exponencialmente. No me acordaba. En este caso, bueno, La sombra del viento es una obra muy grande, toca muchísimos, o sea, lo leímos en el club de lectura y es un libro que toca el thriller, que toca la romántica, que toca la policíaca, o sea que es una novela muy total, y también evidentemente la radio también está presente como medio de información y propaganda en la época de la posguerra,
conectando pues la vida un poco cotidiana con acontecimientos históricos y demás. Ujú. Pero bueno, no es protagonista, evidentemente. El protagonista ahí es el cementerio de Claro. los libros. Pero Sí. Yo ahí cada vez que escucho la tetralogía me acuerdo de Fermín Romero de Torres. Creo que se llamaba así, ¿no? Uno de sí, los sí. protagonistas. Me acuerdo del nombre completo. Sobre todo el apellido. El Tiene un apellido, Romero de apellido Torres. súper... De torero, ¿no? Sí, pero total. Pero total. Luego tenemos La noche de los tiempos, de Muñoz Molina, que en este caso, pues, también, pues, a ver, ¿cómo decirlo? Ahora me quedo sin palabras. Tú ya me dirás. Yo creo que Muñoz Molina siempre intenta un poco reflejar la realidad. Ujú. Y en un tiempo en el cual en la radio formaba parte del día a El día a día. día. O sea, el momento... ahora no tanto, pero yo en muchísimas películas, series y demás, la radio siempre estaba encendida. O sea, no quiero caer en Clichés. clichés, efectivamente. Pero si tú veis, por ejemplo, la serie esta, Cuéntame, Cuéntame, estaba pensando lo lo mismo. primero que hacía la abuela y la madre, que es las primeras que se levantaban, ¡pac!, y encender la radio. ¡Pac!, y ahí estaba. Ujú. Siempre. O sea, y yo de pequeño igual. O sea, para mí la sintonía de... ¿Cómo se llama este? Locutor súper conocido. Luis del Olmo. Ujú. O sea, para mí era el despertador de la mañana. O sea, era llegar atolondrado de mi habitación a la cocina para ir a por el desayuno y estar el sonido ese de sonido. fondo. Y era como, venga, levántate, despierta, que tienes que ir al cole. Sí. Yo porque me has prohibido hablar de fútbol, pero también tengo ahí la sintonía de... Tirín. Es que no voy a cantar. Uy, es que si canto se nos van todos los No, no. oyentes. Pero sí que Y recuerdo además, la sintonía. hoy hace sol. No sé cuándo se Sí, no. oirá esto la gente, pero después de 3 semanas va a salir el sol. Pero bueno, pasamos al siguiente, Operador de radio de Ullarense. Este es mucho más actual. Este se publicó hace muy poquito. En este caso también es el protagonista, bueno, trabaja como operador en Estados Unidos, pero tiene origen alemán, entonces se le toma en Estados Unidos como un espía de los nazis y entonces le deportan. Bueno, se lía una importante, pero bueno, ahí la radio sí que tiene Un poder. algo vehicular. ¿Qué tenemos la siguiente? Bueno, un clásico de la literatura. Pocos libros ha escrito este hombre. Sí. No sé si es el nombre. De Haruki Murakami, Tokyo Blues, de Norwegian Wood. Este lo leímos en el club de lectura también. A mí me gustó mucho. Eso Yo sí es lo el que más me ha recuerdo. gustado de Murakami. Fue el primero que leí Ujú. y el que más me ha gustado. Ujú. Y en este caso, pues es más actual, entonces utiliza la radio para escuchar noticias, música. Ya es un uso a lo mejor un poco más, Sí, más actual. Pero ahí Murakami, esta novela, pues sí que crea pues un clima más íntimo, más de soledad, ¿no? El personaje como que está un poco más... Más novela asiática. Sí, más... tira por ahí. Y terminamos con Paul Auster, La invención de la soledad, en la cual pues la radio aparece como compañía en la soledad, llenando el silencio. Representa vínculo con el mundo exterior, ¿no? Una introspección, pero que por ahí recibe la noticia, ¿no? Y conecta con el mundo. Pero bueno, yo creo más o menos... Vamos a ver, Jorge, yo te digo, no ha sido fácil encontrar todo esto. Mucha información. Porque no... O sea, no... El mundo de la radio... O sea, yo creo que trata mejor la radio al mundo de los libros que los libros al mundo de la radio. Está mucho más presente, más protagonista el uno en el otro. Sí, puede ser. Pero sí que en las novelas, las realmente buenas y bien adaptadas, siempre el mundo de la radio, dependiendo de la época y el lugar, tiene que estar presente. Si no, algo me fallaría. Sí. Es verdad que no se le ven muchas referencias a las novelas. Algo me fallaría. Pero bueno. Y yo creo que pues hasta aquí, ¿no? Yo creo que nos ha quedado Yo creo que nos ha quedado bien, completo, ¿no? Sí, yo creo que sí. Muy completo. Si no, la gente en los comentarios que
que Sí, que escriba, nos ¿no? diga. Que interaccione. Sí, claro. Ya tiene la posibilidad de dar de vuelta. Nosotros ya hemos hecho nuestra parte, ahora la vuelta. Ujú. Entonces, pues, como estamos en el Día de la Radio, pues, ¿qué vamos a hacer? Pues invitar a escuchar la radio. Primero que escuchen el podcast, evidentemente. Y luego la radio, hay tiempo para todos. Eso Señores, es. no hay problema, no hay problema. Y si no, pues en cualquier otro momento. Esto no caduca. Como los libros, no caduca. Se puede escuchar en cualquier momento. Sí. Así que, pues, que nos queda pues ya despedirnos. Lo primero de todo, Jorge, muchísimas gracias. Bienvenido Gracias a ti aquí a por invitarme. nuestro espacio de tapadura. Y ya seguramente nos escucharéis la voz de Jorge en próximos episodios. Y ya con esto, pues bueno, pues llegamos al final de este episodio especial de tapadura, que siempre nos gusta cuando hay días así que vemos que los libros pueden entrar, entramos Vamos, a saco, a saco. entramos a saco. Así que hoy hemos querido celebrar algo tan sencillo y a la vez tan poderoso como es escuchar. Escuchar voces, escuchar historias, escuchar libros que suenan incluso cuando están cerrados, porque la radio como los libros nos acompañan, nos forman y nos abren mundos sin pedirnos nada a cambio. Solo atención, escuchar. La radio ha sido durante décadas una gran narradora. Ha llevado novelas a los hogares, como hemos comentado. Ha despertado curiosidad por la lectura y ha hecho que muchas personas llegaran a los libros a través de una voz. Y hoy, con los podcasts, como este, esa tradición sigue viva. Gracias a Susana Santaolalla por prestarnos su voz y sus recomendaciones. Y gracias a todos vosotros por escuchar Tapadura, el podcast de la Biblioteca de Cobeña. Este espacio existe porque creemos que las bibliotecas no solo se leen, también se escuchan. Pero este episodio también quiere ser algo más. Queremos dedicarlo a Saúl, miembro de uno de los clubes de lectura de la biblioteca de aquí de Cobeña, que recientemente nos ha dejado. Saúl fue parte de esas conversaciones que dan sentido a los libros, de esas lecturas compartidas que hacen comunidad y de esas voces que enriquecen cada encuentro. Desde aquí nuestro recuerdo, nuestro cariño y nuestro agradecimiento por todo lo compartido. Descanse en paz. Os invitamos a seguir descubriendo historias en las estanterías de la biblioteca, en los libros y también en las ondas. Nos escuchamos muy pronto en un nuevo episodio. We've got another day to make mistakes and say sorry. There's no sense in our worry, 'cause all we can do is try our best to make it through with love.